La gente, buenas noches. ¿Cómo están? Arrancamos entonces. ¿Confirman si ven la pantalla? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Qué tal? Ok. Bienvenidos nuevamente al curso de Angular de cero a Pro. El día de hoy vamos a ver bueno, el día de ayer nos quedamos viendo el tema de las librerías. Vamos a tocar un poquito más ese tema rápidamente para poder avanzando con para poder seguir avanzando con el proyecto. Así que con ello. A ver, aquí tenemos esta otra librería que les había comentado el día de ayer, que es PrimeFlex. Muchos de ustedes de repente han utilizado Bootstrap, así que es básicamente lo mismo, ¿no? Solo que, bueno, ya llevo un tiempo utilizándola, la he probado en distintos proyectos. Y bueno, tiene la documentación, me parece un poquito más ordenada, así que por eso la utilizo. Pero siéntanse cómodos en utilizar cualquier otra librería les parezca, ¿no? Normalmente se utilizan ese tipo de librerías porque ya nos provee de varias clases que ya podemos utilizar en todo el proyecto, así que nos facilita un poco el tiempo de desarrollo. Así que vamos a instalarla. Necesitamos ejecutar este comando aquí en la guía de instalación, así que nos vamos a instalar. Ok, aquí iniciamos. Perfecto. Se instaló. Ahora, cuando tú instalas todas las librerías por npm, se instalan en esta carpeta, en Node Modules. Entonces, lo que te pide es esta librería, y normalmente cuando quieres instalar una librería de estilos o otra librería de JavaScript dentro del proyecto de Angular, tienes que importar, no solamente instalarla también, sino también tienes que importar alguno de sus archivos. Entonces acá te dice que después de la instalación tenemos que incluir este archivo primeflex.css dentro del proyecto, ¿no? Que se encuentra instalada en la carpeta Node Modules primeflex. Así que ¿cómo hacemos eso? Normalmente, cuando venimos de trabajar con CSS, JavaScript y HTML, normalmente ponemos esto, ¿no? La CDN de la librería que queremos utilizar y la incluimos dentro de nuestro HTML. Pero en este caso, Angular ya tiene un archivo de configuración, que es este, Angular JSON. Dentro de este Angular JSON, si nos vamos a la arquitectura del proyecto, aquí tenemos dos apartados, dos propiedades que son los assets, los estilos y bueno, y una más por aquí que son los scripts. Entonces, aquí es donde debemos importar nuestra librería. Si ustedes se dan cuenta, aquí está importando el, el, el archivo de estilos generales que lo encontramos aquí, dentro de la carpeta source y estilos.css. Y también nos ha importado el día de ayer, cuando instalamos esta librería de ngZorro, automáticamente nos importó esta librería aquí. Entonces, simplemente tenemos que agregarla. Esto es un archivo JSON, así que tenemos que mantener mantener el estándar. Voy a copiar esto de aquí y sería listo. Ataca una coma y ya está. Entonces, esto es lo que nos pide la librería para que funcione. Vamos a levantar el proyecto. Siempre me equivoco. Es tab.
Listo. Ahora vamos a utilizarla de frente. Vamos a ver qué es lo que tiene esta librería. Ejemplo. Ok, ya levanté el proyecto. Regresamos a la carpeta. Listo. Entonces, los que tienen de Bootstrap saben que ya de frente podemos utilizar las clases. Por ejemplo, voy a ingresar acá a este archivo que ya teníamos hecho el día de ayer dentro de Welcome. Entonces, yo le puedo asignar a eh, a este texto, por ejemplo, alguna clase. Podemos encontrar aquí, a ver, vamos a ver, por ejemplo, tenemos Flexbox. ¿Quién ha trabajado con Flexbox? Mayoría, me imagino. Así que, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya vamos trabajando de frente en el proyecto. Aquí, aquí. Aquí lo que quiero construir es en este apartado de contactos, para explicarle un poquito qué vamos a hacer, es vamos a agregar contactos dentro de nuestro backend, ya vamos a consumir los servicios posteriormente y vamos a tener una tabla donde se van a mostrar todos los contactos que tenemos, vamos a poder editarlos, eliminarlos y hacer unos filtros de búsqueda para poder eh, encontrar más fácil la información y también vamos a poner un apartado para poder subir un archivo en Excel, por ejemplo, para poder subir en masa todos nuestros contactos, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver este tema del diseño, pero el día de hoy voy a crear algunos elementos que necesitamos. Entonces, aquí yo primero voy a crear un apartado para algunos elementos como la búsqueda de de los elementos que tenemos en la tabla. Entonces, vamos acá. Ya no es dentro de Welcome, voy a cerrar todo esto de aquí y me voy a Contacts, dentro de Contacts. Entonces, puedo crear un div con dos elementos. Voy a crear un elemento a la izquierda y un elemento a la derecha, que voy a crear un input de búsqueda. ¿Te acuerdan el día de ayer que tenemos la librería de NG Zorro? Entonces, voy a buscar un input aquí, por ejemplo, ¿no? Entro a un input, voy a utilizar un input este de aquí, el de búsqueda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, nos dice en la librería, siempre que entren a uno de los elementos, tienen que importar el apartado. Entonces, aquí me voy. Dentro del TS, acuérdense que tenemos este, una propiedad de importación. Entonces, primero lo importo acá arriba y pongo el módulo. Entonces, así ya podemos utilizarlo dentro del HTML. Vemos el ejemplo del input de búsqueda que queremos ver y nos damos cuenta que es este de aquí. Entonces, voy a copiar su HTML. Bueno, voy a poner este de aquí, este input de aquí. Así que sería el básico. Ok, primero nos sale un error. El día de ayer estábamos comentando que todos los componentes son totalmente independientes y necesitan que se importen todos los módulos que se va a utilizar. Entonces aquí nos está diciendo que este no corresponde a un input. ¿Por qué? Porque tenemos que importar para que funcione el ngModule, que ahora lo voy a explicar. Necesitamos el módulo de force módulo. Este módulo de formularios, básicamente en Angular, te permite, te da una serie de elementos para que tú puedas trabajar con formularios dentro del proyecto. Entonces, ahorita voy a explicar este tema de ngModel
pero para que solucionar todos los errores, vamos a ver aquí qué nos dice. Nos dice que esta propiedad no existe. Entonces, acuérdense que dentro de nuestro TS hacemos toda la funcionalidad. Entonces, aquí tenemos que declarar nuestra propiedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner value y siempre tipándolo, ¿no? Como ya habíamos visto que TypeScript tienes que tipar todo y le asignamos un valor. Ok, entonces aquí ya no tenemos errores. Este ngModel lo que hace es esta variable, con todos los cambios que hagas dentro del TS, del archivo TypeScript, van a ver reflejados automáticamente en el HTML. Lo vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a guardar, vamos a ver aquí cómo se creó. ¿Se dan cuenta? Ya se creó el input. Pero yo quiero un elemento aquí y un elemento allá. Entonces voy a crear otro elemento primero, que sea un botón, digamos. Voy a traer un botón. Bueno, un botón lo podemos crear simplemente poniendo la etiqueta de button, pero como queremos que todo sea igual a la librería, en este caso, voy a obtener también un elemento de aquí. Entonces, lo primero, importamos. Importamos, como ya saben, dentro de la propiedad import, y luego ponemos el elemento. Entonces voy a poner este elemento de aquí. Entonces pongo aquí el elemento, voy a poner aquí, agregar, para poder agregar un contacto. Vemos cómo está. Entonces, aquí están los dos elementos, pero si se dan cuenta, uno está arriba del otro, así que lo que necesitamos es que uno esté aquí y otro a la derecha. Así que empezamos a utilizar nuestra librería Flex. ¿Qué nos dice Flex? Nos dice, ejemplo, si tú quieres utilizar, estas son clases ya predeterminadas que vienen de CSS, así que no voy a andar mucho explicando, pero aquí están las clases, ¿no? Por ejemplo, Flex. Si quieres utilizar un flex, perdón, ordenarlo, por ejemplo, utilizas este de aquí, Justify Content, acá están todas las clases que ya utilizan ustedes en CSS, ¿no? Si alguno no está familiarizado con alguna de estas clases con Flexbox, les voy a compartir, por el grupo de WhatsApp un link donde está bien explicado este tema de Flexbox y las grillas también, así que se los voy a enviar. Pero entonces, yo voy a utilizar, primero, ¿qué nos dice? Para utilizar Flex, debemos poner la clase Flex aquí. Entonces voy a poner aquí la clase Flex para que lo ordene de manera horizontal. El Flex siempre por defecto te da una dirección de fila, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es un justify content between, ¿no? Así que copiamos la librería. ¿Para qué? Para que uno se ponga a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, vemos, ok, ahí está. Se puso a la izquierda uno y el otro a la derecha y ya se alinearon los dos. Entonces, aquí podemos jugar un poco con el campo, que está muy grande, por ejemplo. Entonces, vamos a poner aquí el input. El input que está grande lo vamos a poner dentro de un div y vamos a utilizar una clase ya personalizada. Podemos combinar para reducir el tamaño. Entonces, dentro del input, voy a poner aquí input, un width de 200 px, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que ya lo tenemos uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, con este input vamos a utilizar para poder hacer la búsqueda y para agregar.
Ahora, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, necesitamos que abajo haya una tabla para poder, cuando consultemos nuestra información al backend y nos traiga la información, vamos a poner una tabla. Entonces, utilizamos el elemento tabla. Ya. Entonces, vamos aquí, a Zorro, nuevamente, importamos siempre. Lo sencillo que es utilizar, y vamos a utilizar el modelo de esta tabla, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos aquí para abrir el código y traemos la tabla. Listo. Entonces voy a poner otro div abajo, un class. Otra clase, por ejemplo, que nos da PrimeFlex son el espaciado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si queremos darle un padding, utilizamos P0, P1, P2, P3. Si queremos poner solamente para un padding para la derecha, el PR, PT para padding arriba, etcétera. Así que solamente consultan la documentación y utilizan la clase. En este caso yo voy a utilizar un padding 5, por ejemplo, para poder ordenar todo y tener buen espaciado aquí en la cabecera, por decirlo así, y luego en la tabla, ¿no? Entonces aquí voy a pegar todo lo que hemos traído de la tabla. Ok, entonces me salen algunos errores. ¿Por qué? ¿Por qué nos salen unos errores? Porque este elemento no existe dentro de nuestro TS. Acuérdense que cada variable que vamos a utilizar aquí, esto es una variable, la tenemos que declarar en nuestro TS. Y ahorita justamente con esto vamos a ver el ejemplo de que todas las variables que nosotros tenemos aquí las podemos utilizar directamente en nuestro HTML, ¿no? Entonces aquí me está pidiendo una variable. Voy a borrar este divider para no importar una librería más que un módulo más que no necesitamos. Y vamos a ver en la documentación qué nos está trayendo. Por ejemplo, nos dice que importemos el HTML, que es todo esto de aquí, pero también necesitamos importar la variable que nos va a dar todos los elementos de la tabla que están como ejemplo, ¿no? Estos de acá, estos tres. Normalmente nosotros tenemos que traer esta data desde la base de datos, ¿no? Consumiendo un endpoint. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, para solucionar el error, declaramos nuestra variable aquí. Aquí nos está poniendo el tipado de tipo persona, pero no lo tenemos aquí. Este tipo persona lo tendríamos que declarar. Entonces, em, vamos a hacerlo aquí en contactos. Voy a crear una carpeta. Yo recomiendo siempre que todas las interfaces, todo lo que creemos adicional a este componente, que podemos crear no solamente las interfaces para los tipados, sino podemos crear también servicios, pipes, o sea, hay un montón de elementos que podemos crear y que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero para poder estructurarnos, vamos a crear lo que sea relacionado al componente contactos dentro de contactos. Y lo que vamos a reutilizar para otros componentes, lo vamos a utilizar dentro de la carpeta share. Entonces aquí voy a crear una carpeta para ir ordenándonos. Interface. Y aquí voy a crear nuestro archivo TS para poder eh, tener el tipado. Entonces, para ejemplo, voy a crear esta interfaz que nos está pidiendo. Entonces sería person.interface.ts. Dentro, como ya habíamos visto, para hacerles recordar un poquito aquí, para crear una interfaz, tenemos que poner interface, el nombre de la interfaz, y luego, qué es lo que tiene, ¿no?
Y el export es para que lo puedas obtener, para que lo puedas importar en cualquier otro componente, ¿no? Si lo dejas así, no lo podrías importar. Entonces, vamos a iniciar. A ver, ¿qué nos pide en contacto? En contacto tiene un key, tiene el name, age y address. Entonces voy a copiarlo aquí y vamos a ponerle los tipos, ¿no? Un key, todos son strings, si no me equivoco. No, el age es number. Así que vamos a poner string, luego string, punto, number. Luego aquí también voy a borrar esto porque yo no estoy utilizando los puntos y coma. Y address es string. Entonces ahora ya podemos utilizar esta interfase aquí en ETS. Entonces aquí, para poder importar rápidamente las interfaces, para no estar escribiendo todo lo que está aquí en las importaciones, Visual Studio ya viene por defecto un comando que es control punto y te dice todo lo que te puede predecir dónde están y lo puedes utilizar. También puedes darle clic derecho, si no me equivoco. Y no, disculpe. Solamente seleccionarlo, pasar el mouse por encima y aquí en KitFix te da la sugerencia, ¿no? Para que lo importes. Listo. Entonces ya, con eso está solucionado. Acuérdense bastante este tema de las interfaces y el tipado porque lo vamos a utilizar en todo el proyecto. Luego, ya está. Ahora nos vamos al HTML y ya no nos da el error porque esta variable ya la encontró dentro de nuestro TS del componente que está aquí. Entonces simplemente guardamos y si se dan cuenta, aquí nos importó el elemento de la tabla y es una tabla casi convencional donde tenemos la cabecera, donde está el name, age, address, action y todos los elementos que vienen desde este array, list of data, ¿no? Y este let data of basic table.data lo que está haciendo es obtener desde la tabla, este numeral lo que hace es ponerle un identificador a esta tabla. Es como en HTML utilizábamos el ID igual, más o menos. Aquí también lo podemos utilizar así. Entonces, estamos llamando a los elementos de esta tabla y vamos a obtener su data. Todo esto es de la librería, así que no se compliquen mucho por esto. Pero lo que sí quiero que entiendas es que aquí hay un for, ¿no? En el HTML podemos poner for, podemos poner if, podemos poner switch, podemos utilizarlo. Ahora, esta es la forma antigua, en realidad, por decirlo así, porque en los Angular anteriores se ponían dentro de la etiqueta, pero ahora, si ustedes se van a la documentación de Angular 17, que es angular.dev, aquí, entonces, a ver, vamos a buscar ese apartado, donde es por, a ver aquí, si me equivoco. Ok. Eh, luego lo buscamos. Voy a avanzar con el curso. Entonces, esta era la forma que sí funciona, la pueden poner, pero ahora la nueva forma y la idea también es que aprendamos directamente ya Angular 17, es poniendo un arroba, ¿no? Arroba acá, arroba for, por ejemplo, ¿no? Y si tú pones
arroba for, y automáticamente si tú ves, ya te lo detecta, tú simplemente le das enter y ya está. Entonces esto ya se va pareciendo más al for que tenemos dentro de JavaScript, ¿no? Que es lo mismo. Que vamos a probarlo así como está para verlo. A ver, acá me está saliendo un warning, ya justamente es lo que nos dice, ¿no? Que esta directiva ya está, tiene una nueva forma de utilizarse, ¿no? A ver, vamos a ver. De todas maneras, bueno, no nos sale, mira. Vamos a revisar por qué no nos sale. O sea, vamos a ponerlo de la manera que debería ser. A ver, for, dentro de las llaves, vamos a llamar todo. Entonces, este basic data table lo vamos a reemplazar aquí, que es, y luego la data por el elemento que va a recorrer. Este es el array y este es el elemento que va a recorrer todo nuestro array. Este track index es para poder ver el index de cada uno de los elementos que se están recorriendo en el for. Entonces lo ponemos dentro, pero eliminamos esto de aquí, que ya no nos sirve. Entonces si guardamos, ves que ya no nos sale este warning y vamos a ver ven, aquí ya nos está mostrando la tabla como está. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ir construyendo nuestra aplicación con todos los elementos. Si se han dado cuenta, es muy fácil consumir todos estos elementos, así que vamos a ir viendo ese tema. El día de mañana vamos a ver dos temas importantes. Un tema es el de Figma. Vamos a ver un poco el diseño con el que va a quedar nuestra plataforma y vamos a ver cómo estamos llamando, cómo vamos a obtener ese, digamos, la información del diseño y la vamos a utilizar dentro de nuestra plataforma. Y también vamos a ver un poco de cómo vamos a obtener ya los servicios. Vamos a utilizar, les voy a presentar un poco el tema de Swagger para poder ver cómo un equipo de desarrollo de backend nos entrega a nosotros los servicios. Cómo tenemos que utilizarlas, cómo tenemos que probar esos servicios y cómo los utilizamos y creamos esos servicios dentro de nuestra plataforma de Angular, ¿no? Bueno, voy a dar una, unos minutos para poder hacer algunas preguntas, ¿no? Me dices que es el binding. Claro, el binding es básicamente esto lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, que tú puedes utilizar una variable y automáticamente se va mostrar dentro del HTML, ¿no? O sea, básicamente es como si toda la plataforma estuviera unida en uno solo y ya todos los cambios se van reflejados. Eso lo vamos a ver en todo el curso, vamos a ver cómo, inclusive vamos a poder manejar otro tema que es importante de observables, ¿no? Los observables, por ejemplo, son muy importantes dentro de Angular y este tema lo vamos a ver en solo un tema, el tema de observables, el tema de signals también, que es signals es lo nuevo de Angular, que es básicamente cómo se hace ese binding mucho más rápido, un renderizado mucho más rápido también dentro de Angular. Pero el tema de observables es bien importante porque lo vamos a utilizar para muchas cosas. Lo vamos a utilizar para traer nuestros servicios, para poder mostrar datos dentro de un componente. em, Perdón, vamos a mostrar datos en varios componentes, ¿no? Es decir, tú puedes poner, para ir adelantándoles un poco, con un observable tú puedes em, cambiar una función o un método y ese método va, va a poder retornar un valor o lo que estés haciendo y lo vas a poder mostrar o ejecutar esa acción en cada uno de los componentes
donde estés suscrita a ese observable. Es algo potentísimo. Así que ese tema lo vamos a tener que ver una sola clase, inclusive de repente nos podemos extender un poquito más porque es prácticamente como el corazón de Angular, ¿no? Y no solamente de Angular, sino es de TypeScript. Así que nada, si no tienen otras preguntas, bueno, nos vemos el día de mañana. Espero, si tienen consultas, ya tienen el grupo de WhatsApp. Voy a estar compartiendo información acerca de esto les voy a compartir esto de la guía también del Flexbox. Y cualquier cosa, estamos ahí para resolver cualquier consulta. Nos vemos hasta mañana.